Pues bienvenidos a este día, aunque faltaban algunos de los compañeros, algunos de los dos ancianos, también falta Noé. El COVID y los confinamientos pues hace que seamos hoy menos y tengamos un poquito este retraso y estos problemas técnicos que los vamos a ir solucionando con la ayuda de Dios. Bienvenidos a los que estáis también en casa, un abrazo, un saludo grande de parte de toda la iglesia, os echamos de menos. Y vamos a dar inicio a este culto. Lo vamos a hacer recordando un poco lo que habíamos hablado hace 2 domingos. Y es que hemos comenzado una serie acerca de Deuteronomio, en la cual estamos viendo esa segunda generación en las llanuras de Moab, cómo tienen que enfrentar una situación crítica, una decisión absolutamente importante y decisiva para sus vidas, que es seguir o no seguir a Dios, creer a Dios o no creerle y entrar en la tierra prometida. Si os acordáis, los que estabais presentes hace 2 semanas, estábamos mirando esto, intentando entender el sentido que tenía para todos ellos, tanto Oreb como Cades Barnea, como las llanuras de Moab, 3 sitios estratégicos donde habían sucedido unos eventos realmente importantes. Recordáis todos que Oreb, el Sinaí, es el lugar donde Dios se manifiesta y donde se realiza el pacto con la primera generación. Y Cades Barnea principalmente significa el lugar de rebelión del pueblo de Dios al mensaje, al llamado divino para entrar en la tierra prometida. Y a consecuencia de esa decisión, 40 años vagando en el desierto, y no solo vagando en el desierto, sino que enterrando a sus padres, ¿no? Y esta generación que se encuentra en estos momentos bajo estos sermones y esta serie de predicaciones y de cánticos que encontramos en Deuteronomio de boca de Moisés, en los cuales Moisés, consciente de que ha llegado su momento, ha llegado su partida y que él ya no va a cruzar el río Jordán para entrar en la promesa de la tierra de Dios, pues con toda urgencia y con toda trascendencia comunica una serie de sermones con el propósito firme de animar al pueblo de Dios a atrapar la promesa, a agarrarse a esta salvación que Dios les ha prometido y a que no suceda como tristemente sucedió 40 años antes en Cades Barnea, donde una generación entera acabó por rechazar y no creer al Dios vivo y verdadero. Así que esta es la situación de donde se genera el contexto, donde se generan toda esta serie de sermones. Una situación crucial y absolutamente trascendente para su vida. Y hoy vamos a centrarnos en unas palabras que contienen en la primera serie de sermones que se encuentran recogidos entre el capítulo 1, versículo 5, ¿no? Donde dice... Moisés comenzó a explicar esta Torá, esta ley, esta enseñanza. Y esta serie este sermón grande acaba en el capítulo 4, versículo 4. Perdón, en el 4:44. Esta es, pues, la Torá, esta es, pues, la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Así que en este primer gran sermón tenemos varias cosas que quiere recordar Moisés al pueblo para que estimularlos para creer en la promesa de Dios y valientemente enfrentar todos los gigantes y todas las batallas que tienen por delante. Y nos vamos a fijar solo en una serie de versículos porque en este primer sermón hay varias situaciones y la primera parte recuerda a aquella primera generación y explica los motivos por los cuales esa primera generación rechaza a Dios. Y explica los motivos con todo el propósito de hacer que ellos entiendan y comprendan cuál fue el problema y por qué rechazaron a Dios. Porque si no quieren acabar como ellos, si no quieren que sus propios hijos también los entierren a ellos,
Entonces tienen que entender qué es lo que pasó en el corazón de ellos para que acabasen rechazando al Dios vivo y verdadera. Y así que en esta primera parte del capítulo 1 se dedica Moisés a explicar toda la situación y a recordar, recapitular todo lo que había sucedido con esta primera generación. Vamos a leer en el versículo 26, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 de Deuteronomio. Dice, sin embargo, no quisisteis subir, hablando de la primera generación, y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregaros en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo os dije, no temáis ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto, no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debíais andar. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, pedimos en esta mañana tu bendición. Y pedimos, Señor, que nos expliques este texto y que podamos comprenderlo. Que podamos comprender tu grandeza, tu gloria y el gran Dios que tú eres. Y que muevas nuestros corazones, Señor, para obedecerte y ser valientes y andar en la vida de fe, comprometidos contigo y sirviéndote, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Padre, insufla tu vida en nosotros, para que ardamos y vivamos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Encontramos en las palabras de respuesta de este pueblo al mensaje que habían llevado estos 12 espías. Dos mensajeros, como sabéis, dicen que no han de temer porque el Señor los va a entregar su mano, son Caleb y Josué. Sin embargo, hay otros 10 que, a pesar de que han recorrido la tierra prometida y han traído frutos enormes, que tienen que traer un racimo de uvas, pues entre 2 o entre 4, porque no pueden llevarlos, es una tierra de fruta abundante, como el Señor lo había prometido, una tierra rica para poder entrar y para poder vivir con lo necesario. Sin embargo, a pesar de certificar que la tierra que el Señor les da es una tierra buena según la promesa, sin embargo, les da un mensaje negativo. Son demasiado fuertes los habitantes de esta ciudad. Y todo esto a pesar de haber experimentado la salvación del imperio más grande del mundo, que era en esos momentos Egipto. Así que esta misma generación que ha visto salvar con milagros y rescatarlos del imperio más grande del mundo, sin embargo entran ahora a una tierra que indudablemente es menos fuerte que Egipto, pero para ellos es imposible de asumir. Y les dice estas palabras que son absolutamente incomprensibles. Versículo 27 dice, porque el Señor nos aborrece, porque el Señor nos odia, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Tremendo. Así que el Señor los odia, el Señor los aborrece. Fijaos en las palabras que Dios sale al encuentro de Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, y que Moisés después habla al pueblo, que es lo que Dios está haciendo con ellos. Dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, y el Señor dijo,
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios decide intervenir? Compasión, misericordia. Su pueblo está sufriendo. Es consciente de cada uno de los sufrimientos, del dolor, de la miseria que está viviendo su pueblo. Así que por amor decide rescatarlos y por fidelidad al mensaje, a las promesas hechas a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. En base a estas dos cualidades, amor y fidelidad, es que Dios se mueve para rescatarlos. Y este es el mensaje que Moisés le comunica con Aarón a todo el pueblo. Imaginemos, hermanos míos, escuchar: el Señor se ha conmovido, el Señor os ha escuchado, se acaba vuestro lamento, se acaba nuestro sufrimiento, porque el Dios de los cielos ha decidido intervenir, porque nos ama y porque es fiel a las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el mensaje que creyeron todo el pueblo cuando Abraham y Aarón hicieron los milagros delante de ellos y les comunicaron este mensaje. Pero aún más, ¿qué dijo Dios a Moisés en Éxodo 4:22? En relación a lo que es para Dios su pueblo Israel. Y le dice, hablando a Moisés, lo que tiene que hacer. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mi hijo. Su hijo primogénito, una relación paternal tiene Dios el Padre con su pueblo, con Israel. ¿Y cuánto ama un padre a un hijo? Aún enfatizado más con la palabra primogénito. El primero, el esperado. Como Abraham. ¿Cuánto tiempo esperó por el hijo de la promesa? ¿Y cuánto dice el texto que lo amó? Como a uno único. Dice cuando están yendo hacia el monte Moria. Como a un hijo único. Así que Dios se está identificando con su pueblo y le está diciendo que lo ama profundamente. Y que por eso lo liberta, porque es suyo. Y le dice a Faraón: ojo con tocar a mi hijo. Ojo con no librarlo. Porque entonces toco yo al tuyo. Y precisamente eso es lo que sucedió, como bien sabemos, en la última plaga. Así que Dios se ha identificado con ellos y les ha dicho los motivos por los cuales son rescatados y por los cuales forman parte del pueblo de Dios, que tiene que ver con el gran amor que tiene Dios por este pueblo y con el cumplimiento de las promesas. Pero Moisés, cuando responden de esta manera, aún de nuevo les recuerda esta verdad. Versículos de nuestro Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Bueno, leemos desde el 30. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Así que Dios no solo ha tratado a su pueblo como hijo para liberarlo, sino que Dios lo ha tratado como su hijo en todo el tiempo de dificultad en el desierto. Y lo ha protegido, y lo ha cuidado, y lo ha alimentado, y ha sido para él como un padre. Y sin embargo, el pueblo está diciendo que porque Dios nos odia, porque Dios nos aborrece, nos ha sacado de Egipto para destruirnos aquí. Tergiversan la voluntad de Dios y le imputan motivos malvados, crueles, y un Dios absolutamente déspota que no tiene ningún tipo de misericordia ni de amor por cada uno de ellos. Rechazan los actos de amor, de poder
y de presencia, de comunión de Dios habitando en medio de ellos ante una nueva dificultad. Un problema endémico del ser humano. ¿Qué es lo que le dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste. Tú eres el culpable. Tú presentas los problemas. Tú creas los problemas. Nosotros somos buenos, pero tú haces las cosas mal. ¿Y qué le dijeron los fariseos a Jesús cuando Jesús estaba sanando y libertando y expulsando demonios? Lo mismo. Mateo 12:24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor Jesús contesta en Mateo 12:31, por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es decir, que cuando atribuyes maldad a los actos liberadores y a la gracia y al amor de Dios, entonces no hay posibilidad de ser perdonado, porque tú mismo, porque la persona mismo, se coloca fuera del amor, del perdón y de la gracia de Dios. Porque esos actos que Dios está haciendo de salvación no los está reconociendo como de Dios, ni está obedeciendo a su voluntad. El que descarta la obra salvadora de Dios no tiene opción de salvación, porque ningún otro nombre hay dado bajo los cielos en el que podamos ser salvos. Así que rechazar los actos de Dios como crueldad suya o como actos demoníacos es ponernos fuera de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que tremendo, ¿verdad? Un pueblo que por esta circunstancia muere en el desierto, a causa, como vamos a ver al final, de su incredulidad y desobediencia. Ahora, fijémonos un momento en las excusas que ponen. ¿Qué tipo de excusas ponen? Pues 3 cosas. Dice el versículo 28, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Primera excusa, son más fuertes. Segunda excusa, las ciudades son inexpugnables hasta los cielos. Fijaos qué exageración. Son fuertes, son altas, pero llegan hasta los cielos. Nadie puede llegar a cruzarlas. Y además vimos allí a los hijos de Anac, es decir, a los gigantes. Y este mensaje de miedo penetra en una población, en un pueblo incrédulo. Y atemorizados por este miedo, ¿qué es lo que hacen? Deciden apedrear a Moisés, ni más ni menos. Movidos de manera irracional por el miedo, deciden apedrear a Moisés. Y solo es por la intervención divina que esto se para. Deciden, vamos a levantar otro líder que nos vuelva a Egipto. Y rechazan de esta manera al Dios de su salvación. Cuánto cuidado y cuánta atención, hermanos, hemos de poner en las propagandas del miedo. Un mensaje de miedo que cala entre todos aquellos que lo escuchan y entregados al miedo cometen los actos más irracionales que pueden haber. Y es que el miedo se activa en el cerebro cuando hay una amenaza. Entonces es un mecanismo de defensa para sobrevivir. El miedo es bueno. Pero el problema es cuando esa amenaza es irreal o ha pasado y ya no lo es, pero sigue el cuerpo, sigue la persona respondiendo como una amenaza. Y cuanto mayor es la amenaza y cuanto más constante el cuerpo, la persona, más nos focalizamos en ese miedo, en esa amenaza, y más olvidamos cualquier otro tipo de situación o de razonamiento. Y cuando las personas aprenden a usar, a manipular el miedo de los demás, entonces ocurren actos verdaderamente aberrantes a lo largo de toda la historia. Y esto mismo lo acabamos de ver en el Pentateuco, en Éxodo capítulo 1. ¿Os acordáis que sube un nuevo faraón que no conoce a José? Y dice al pueblo, convoca a todo el pueblo
y les comunica lo siguiente, Éxodo capítulo 1. Versículo 8, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Propaganda estatal de miedo para justificar todos los actos atroces que van a cometer contra este pueblo. Y fijaos en el versículo 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, movidos por el miedo, atenazados, diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y toda hija la dejaréis con vida. Así que un mensaje del miedo mueve a toda una nación para exterminar a todos los niños israelitas en esa generación. ¿Y quién lo hizo? El pueblo. No lo hizo solamente los militares, sino el pueblo movido por el miedo. Y a lo largo de la historia, esto ha ocurrido en incontables ocasiones. Solo por poner un ejemplo, los pogromos contra los judíos. Los pogromos son esos tumultos, esas turbas enloquecidas que atacaron a principalmente los judíos en los siglos XIX y XX, incluso antes del nazismo, y que los violaban, asesinaban y se quedaban con todos sus bienes, muchos de ellos en Rusia. Porque contra ellos había un resentimiento social, político y económico. Es decir, se les había dicho que el problema eran los judíos. Y todos nuestros problemas vienen por su culpa. Y por lo tanto, turbas enloquecidas matando a seres humanos. Lo mismo pasó con la caza de brujas, ¿verdad? Y con tantas ocasiones, como en el nazismo, por ejemplo, que tan triste situación generó, con millones de muertes. Estamos en una Europa, en el día de hoy, que vive sujeta al miedo. Y que de manera constante se nos comunica que hemos de estar atemorizados. En el momento presente, como bien sabemos, es la pandemia. Debemos de estar constantemente llenos de miedo por esta situación. Y si no es eso, hay otro miedo preparado, hay otro mensaje preparado para atenazar a la población: el calentamiento global. Niños que llegan del colegio y les dicen a sus padres: no apagues apaga la luz porque se va a acabar el mundo por tu culpa. Mensajes de miedo para atenazar a la población y que no nos fijemos en otras cosas. Contaban recientemente una noticia en Estados Unidos. Una madre fue parada en un coche y multada por llevar a su hijo en el maletero porque había dado positivo por COVID. Tremendo, ¿verdad? El miedo se atenaza y lleva a actos irracionales cuando no es controlado ni sujeto a la razón. Esto es lo que ocurre con el mensaje que dieron los espías. Miedo irracional. Vamos a matar a Moisés. Ese es nuestro problema. Y como vamos todos, pues está bien. Hermanos, mucho cuidado con quedar absolutamente atenazados por el miedo. Y es que, como he dicho, hay que tener miedo a las cosas que hay que tener miedo. Pero como creyentes hemos de estar sujetos a la soberanía de Dios y a un Dios lleno de gloria que tiene todo absolutamente en sus manos. Y si estamos viviendo en ansiedad, si estamos reteniendo mensajes que no nos dejan dormir, que nos atacan, que nos llevan a la ansiedad, como tantas personas, como esta madre que metía a su hijo en un maletero. Conozco multitud de personas
que viven en una paranoia constante con el tema, por ejemplo, de la pandemia. Si eso nos está haciendo daño, cortemos los mensajes de miedo y vayamos a las Escrituras. Y si es necesario apagar la tele, apaga tu tele. Y si es necesario apagar el WhatsApp, quita el WhatsApp. Porque, hermanos, somos hijos de un Dios vivo. Y una cosa es ser respetuosos, una cosa es ser prudentes, y otra cosa es estar abducidos y absorbidos por el miedo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en nuestras conversaciones? ¿Predicamos a Cristo o nos dedicamos a hablar de nuestros miedos? En este caso del COVID, o del calentamiento global, o de lo que sea. ¿Cristo tiene un mensaje en el día de hoy? ¿Cristo tiene esperanza para las circunstancias de hoy, en medio de esta pandemia? ¿Es Cristo la respuesta? ¿O Cristo está solo enfocado para los domingos y la vida privada? Tenemos un mensaje, hermanos, absolutamente trascendental. Y no lo hemos de olvidar, sino que lo hemos de proclamar. Y hemos de vivirlo a todas horas. Y si algo nos está atenazando, si algo nos está quitando la atención de lo que realmente tenemos que tener la mente puesta, entonces dejemos de consumir otras cosas y vayamos a la Escritura. ¿A quién hemos de tener miedo? ¿Cuál es la amenaza verdadera según Jesucristo? No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Así que si hay alguna amenaza, si ante algo hemos de estar alertas, es ante el hecho de no creer a Dios y de no seguirle con todo nuestro corazón, para que no nos suceda como la primera generación, que asustados por todo, rechazaron a Dios y quedaron muertos e inertes en el desierto. Hermanos, tenemos un mensaje que ha de ser proclamado y que ha de transformar las vidas por el poder del Espíritu Santo y toda nuestra sociedad. Y no hay nadie más que pueda ser sal, ni no hay nadie más que pueda ser luz. Hermano, tú eres luz, tú eres sal. Y si nosotros callamos, este mundo va a seguir siendo presa del pánico, del terror y de cualquier cosa, porque Dios está ausente en sus vidas. Hermanos, este 2022 tenemos enormes gigantes delante de nosotros, tremendos. No solo está el hecho de la pandemia, hay muchas cosas que nos van a afectar. Por ejemplo, sabéis que tenemos la peor tasa de paro de toda Europa. Ahí es nada. Doblamos la media europea. Y eso nos afecta, hermanos, a nosotros y hermanos nuestros que no tienen trabajo. Es una crisis, es una situación real. Hay, lo que dicen los expertos, una pandemia escondida. La tasa de suicidios, 2020 con el mayor número de suicidios en toda España. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Por debajo de 30 años se suicidaron en el 2020 314 jóvenes. 314 personas que sin esperanza, acuciados por los problemas y de muchas índoles, porque el suicidio evidentemente tiene muchas causas complejas, se quitaron la vida. Según los datos, cada día se quitan la vida en España 11 personas. Absolutamente tremendo. Tenemos que predicar a Cristo. Es la única esperanza para un mundo que se pierde, que pone sus esperanzas en aquello que no salva y que no es vida. Ahora, ¿cuál es el problema real por el cual esta generación rechazó a Dios? Teniéndolo todo. ¿Fueron estas excusas? ¿Que los problemas son muy duros? ¿Que lo que vamos a enfrentar es muy difícil? No, esas son solo excusas. El problema por el cual rechazaron a Dios, murieron y desobedecieron es que rechazaron a Dios.
Fijémonos en Números 14. Números 14, versículo 11. Dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me desdeñarán? ¿Hasta cuándo no me creerán? El problema es echar a Dios. Y entonces todos los problemas de este mundo son enormes, difíciles, tenemos miedo a todos. Pero cuando Dios es muy pequeño, entonces todos los demás problemas son muy grandes. Pero el Dios de la Biblia es inmenso y es superior a cualquier problema que podamos tener. ¿Vamos a tener problemas? Evidentemente que sí. Esperamos un mundo sin problemas. Eso lo trae Cristo con su segunda venida. Pero en este vamos a morir, vamos a sufrir, vamos a enfermar, vamos a llorar. Pero tenemos un Dios más grande que cualquier otra cosa. Ellos le rechazaron. Y dice en el versículo 22 que le habían puesto a prueba hasta 10 veces al Señor. No es que era la primera vez que el Señor salía para salvarlos. Hasta 10 veces rechazaron a Dios. Y no lo obedecieron y no creyeron. Fijaos cómo lo explica el autor a los hebreos esta situación. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Hebreos 3, 17, 18 y 19. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La falta de fe y la desobediencia son el motivo por el cual este pueblo quedó en el desierto. Y dice la Escritura que toda la palabra es útil para enseñarnos, ¿verdad? Con cuánta más diligencia hemos de pensar y meditar en nuestro Dios. Hemos de recordar sus atributos: omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, amoroso, fiel, bondadoso, justo. Con cuánto más motivo hemos de meditar diariamente en sus obras para que nos protejamos de la amargura de la incredulidad y para que nuestra vida espiritual no se vea llevada al desastre o incluso seamos contados con los que no creyeron. Hermanos, rechazaron a Dios, pero Dios va a continuar con su plan y Dios va a continuar exaltando su nombre. Estén ellos o no estén. Estemos nosotros o no estemos. Pero dice el Señor en Números 14, versículo 21, toda la generación la ha rechazado menos Josué y Caleb. El Señor, por la intercesión de Moisés, perdona a esta generación la vida en ese momento, continúa con el propósito, lo va a hacer con los que están 20 años para abajo, pero dice esto: pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Hermanos, esta tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Y todos lo van a ver. Y este mundo es el mundo de Dios. Y todo ojo lo va a ver. Hermano, ¿lo crees? ¿Lo creemos? Esta es la realidad. Dios es el gobernante, Dios es el Señor de todos. Y está instaurando su reino. Y su reino es imparable. Y su obra es imparable. Vengamos al encuentro de Jesús, a pedirle renovación en nuestros corazones, a pedirle que renueve
sus promesas en nuestras vidas. Que podamos recordar su obra maravillosa, la obra que ha cambiado todo el mundo para siempre, que es la obra que vamos a celebrar y recordar ahora mismo en la cruz del Calvario. Hermanos, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y en Cristo nos ha mostrado su salvación y su amor. Bendito Dios y Padre, como a esta segunda generación, Señor, se nos plantean problemas enormes, situaciones difíciles. Y lo que vayamos a vivir en este 2022 y lo que ya estamos viviendo, se levantan como gigantes y como ciudades fortificadas para tentarnos, para abandonarte, para dejar de creer en tu poder o para vivir como cristianos, pero en un paganismo práctico. Señor, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos des sabiduría para discernir entre el bien y el mal en el momento presente. Que nos ayudes a saber cómo responder, cómo comportarnos, cómo obrar en este siglo XXI. Desesperado, lleno de miedo y de temores. Pero Señor, el mundo siempre ha sido mundo. Y nos volvemos, Señor, a tu Evangelio, al Evangelio de tu gracia, para pedirte en esta mañana que nos renueves a nosotros, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des poder de lo alto para vivir en medio de esta sociedad, siendo luz y sal, proclamando tu nombre y señalándote a ti como el Dios vivo y verdadero. Señor, hazlo real en nuestras vidas en primer lugar y ayúdanos con nuestros propios gigantes que cada uno tenemos y también con los que colectivamente afrontamos como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo en este mundo. Y todo te lo pedimos, Señor, poniendo la mirada en aquel que nos amó y nos rescató, en esa cruz maravillosa, en aquel que resucitó y que viene a buscarnos para que estemos con Él para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.